Hola, hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo desafío bíblico. Sí, el día de hoy vamos con toda porque son 100 preguntas difíciles de la Biblia y en esta ocasión en modalidad falso o verdadero. Vamos con toda, comencemos. La Biblia nos presenta toda la narración de las plagas en el libro de Génesis. ¿Esto es falso o verdadero? Y esto es totalmente falso. Éxodo del capítulo 7 al capítulo 12 nos presenta la historia de las 10 plagas. Recuerda que todo lo que tiene que ver con las plagas va con Moisés y Moisés fue en Éxodo. Siguiente pregunta. Dios envió a Moisés y a Aarón con Faraón y de los dos quien decía a Faraón, deja ir a mi pueblo, era Aarón. ¿Falso o verdadero? Y esto es verdadero. Éxodo 7 del 1 al 2 menciona que Dios envió a Moisés, pero con él a su hermano Aarón, porque a Moisés se le dificultaba hablar, por eso hablaba Aarón. Siguiente pregunta. Satanás fue quien endureció el corazón de Faraón en contra de los hebreos. ¿Falso o verdadero? Y esta afirmación es falsa. Éxodo 7, versículo 3 menciona que fue Dios, el Dios Todopoderoso, el Señor, quien endureció el corazón de Faraón. Vamos con la siguiente pregunta. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 años cuando hablaron a Faraón. Y esto es totalmente verdadero. Éxodo capítulo 7, versículo 7 menciona precisamente las edades de estos dos hermanos, que eran 80 y 83. Siguiente pregunta. Antes de las plagas, Dios dijo a Moisés y a Aarón que si Faraón les pedía un milagro, la vara de Aarón se convertiría en serpiente. Y esto es totalmente verdadero. Éxodo capítulo 7 versículos 8 y 9. De hecho, los hechiceros de Faraón también convirtieron sus varas en serpientes, pero la vara de Aarón o la serpiente de Aarón se comió esas dos serpientes. Siguiente pregunta. El número real de las plagas que Dios envió a los egipcios fueron 12. Y esto es totalmente falso. Éxodo capítulo 7 al capítulo 12 menciona 10 plagas en total. Vamos con la siguiente pregunta. Súper atentos. La primera plaga que Dios envió a los egipcios fue la plaga del agua que se convirtió en sangre. Pues esto es totalmente verdadero. Éxodo 7, versículos 14 al 25 mencionan que las aguas del río y las aguas que tenían los egipcios se convirtieron en sangre. Siguiente pregunta. Aunque las aguas del río se convirtieron en sangre, los peces podían sobrevivir. Y esto es totalmente falso. Éxodo capítulo 7 versículos 20 al 21 mencionan lo contrario, que los peces murieron a causa de que el agua se convirtió en sangre. Siguiente pregunta. La plaga de la rana fue la segunda plaga y estas entraron en las habitaciones, en las camas, en los hornos y en los utensilios de cocina. Y esto es totalmente verdadero. Éxodo capítulo 8 versículos del 1 al 15 mencionan que las ranas estaban por todo el lugar y por todas las casas y dentro de las casas en las habitaciones. Siguiente pregunta. Moisés clamó a Dios y las ranas murieron y los egipcios las apilaron en montones, pero un hedor insoportable llenó el territorio. Vamos a ver. Muy bien, esto era verdadero. Éxodo 8, versículos 12 al 14 lo mencionan. Los egipcios tuvieron que hacer muchos montones de cadáveres de rana y por eso olía insoportable. Siguiente pregunta. La tercera plaga que Dios envió fue la plaga de las moscas. ¿Falso o verdadero? Vamos a ver, esto es totalmente falso. La tercera plaga que Dios envió fue la plaga de los piojos. Éxodo 8, 16 al 19 lo menciona. Vamos con la siguiente pregunta. Para la plaga de los piojos, Aarón golpeó con su vara el polvo de la tierra y este se convirtió en piojos. Pues sí, señores, es verdadero, así sucedió.
el Señor envió a Aarón a que golpeara con su vara el polvo de la tierra y este se convirtió en piojos. Éxodo capítulo 8, versículos 16 al 17 lo mencionan. Siguiente pregunta. Las moscas fueron la cuarta plaga y estas fueron molestísimas, tan así que la tierra se corrompió a causa de ellas. Y esto es totalmente verdadero. Éxodo 8 del 23 al 24 lo menciona. Imagínense nomás si son molestas las moscas en las ciudades, mucho más una plaga completa. Siguiente pregunta. La plaga de las moscas fue quitada porque Faraón se humilló e hizo sacrificios delante del Dios de Israel. Y esto es totalmente falso. Éxodo 8, 25 al 32 menciona lo contrario. Faraón seguía endureciendo su corazón a pesar de las plagas. Siguiente pregunta. La quinta plaga fue contra los caballos, los asnos, los camellos, las vacas y las ovejas. Y esto es totalmente verdadero. Éxodo 9 del 1 al 3 lo menciona. Murieron caballos, murieron asnos, murieron camellos, murieron vacas y murieron ovejas. Siguiente pregunta. Cuando Faraón envió mensajeros, estos confirmaron que también los ganados de los hebreos habían muerto. ¿Falso o verdadero? Y esto es totalmente falso. Éxodo 9 del 6 al 7 menciona que cuando fueron los mensajeros a darse cuenta, los ganados de los hebreos estaban vivos. Los únicos que murieron fueron los ganados de los egipcios. Siguiente pregunta. La plaga de las úlceras apareció cuando Moisés esparció hacia el cielo puñados de cenizas. Y esto es totalmente verdadero. Éxodo 9 del 8 al 9 menciona que Dios envió a Moisés a que tomara puñados de cenizas del horno y los lanzara hacia el cielo. Y así se esparció por toda la tierra egipcia y aparecieron las úlceras. Siguiente pregunta. Las úlceras y su sarpullido apareció en los egipcios, excepto a los hechiceros. Y esto es totalmente falso. Éxodo 9:11 menciona que los hechiceros también les salió úlceras y sarpullido que ni siquiera podían mantenerse en pie delante de Moisés. Siguiente pregunta. La plaga del granizo que descendió del cielo estaba mezclado con fuego. ¿Falso o verdadero? Y esto es totalmente verdadero. Éxodo 9 del 22 al 25 menciona que cayó granizo como nunca antes y este estaba mezclado con fuego. ¡Qué terrible plaga! Vamos con la siguiente pregunta. Fue tan grande el estrago de esta plaga que Faraón ablandó su corazón después que cesaron los truenos y el granizo. Creo que esta respuesta ya la sabías, es totalmente falso. Éxodo 9, 34 al 35 menciona que seguía terco, desobediente y en pecado y endurecía aún más su corazón, aun cuando veía terrible plaga. Siguiente pregunta. La octava plaga enviada por Dios fue la de las tinieblas, que eran tan densas que casi se podían palpar. Falso. Éxodo 10 del 1 al 20 menciona que la octava plaga fue la plaga de las langostas, no la de las tinieblas. Vamos con la siguiente pregunta. La forma como Dios quitó la plaga de las langostas fue trayendo un viento occidental que las arrojó al Mar Rojo. Y esto es totalmente verdadero. Éxodo 10, 19 menciona esto, que Dios envió un viento recio que soplaba desde el occidente y envió a las langostas al Mar Rojo y así cesaron las langostas. Siguiente pregunta. Por orden de Dios, Moisés alzó sus manos y hubo tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. Y esto es totalmente verdadero. Éxodo 10, 21 al 23 lo menciona. La plaga de las tinieblas, que eran tan densas, duró 3 días y atentos porque vamos con la penúltima pregunta. Esta plaga cubrió de una oscuridad tan densa en toda la tierra que ni siquiera los hijos de Israel tenían luz en su casa.
Y esto es totalmente falso. Éxodo 10:23 menciona que hubo oscuridad en toda la tierra de Egipto, pero los hebreos, los israelitas, tenían luz en las habitaciones de sus casas. La muerte de los primogénitos es considerada la 10ª y última plaga de Egipto. ¿Falso o verdadero? Y esto es verdadero. Éxodo 12 del 29 al 36 menciona la muerte de los primogénitos como la última y la 10ª plaga. José ordenó que su oro fuera colocado en el saco de Benjamín. Recuerda, 10 segundos. Y esto es totalmente falso. Génesis 44:2 menciona que fue en el saco de un joven. Siguiente versículo, ¿verdadero o falso? Jacob, o sea, Israel, tenía 10 hijos. Y esto es falso. Génesis 35:22 menciona que tuvo 12 varones y también tuvo una hija llamada Dina. ¿Verdadero o falso? Dios dijo que los reyes de Israel no debían aumentar para sí las ovejas. Y esto es falso. Deuteronomio 17:14 al 16 dice que no debían aumentar para sí los caballos. Siguiente, ¿verdadero o falso? José, el padre terrenal de Jesús, era carpintero de profesión. Y esto es, claro que sí, totalmente verdadero. Mateo 13:55 lo menciona. Siguiente versículo o afirmación. ¿Verdadero o falso? 10 ancianos presenciaron el acuerdo de Booz con el pariente. Y este dato es verdadero, lo encuentras en Ruth capítulo 4 versículo 2. Vamos con la siguiente afirmación. ¿Verdadero o falso? Responde, Jonatán fue el sucesor de Moisés. Y la respuesta es, claro que es falso, era Josué. Josué capítulo 1 versículo 1 al 6 lo menciona precisamente. Responde verdadero o falso. En el libro del segundo de Samuel podemos leer sobre David y Goliat. Y esto es falso, lo podemos leer es en primer libro de Samuel capítulo 17. Siguiente afirmación. ¿Verdadero o falso? Moisés mantuvo las manos levantadas para asegurar la victoria contra los amalecitas. Un dato interesante y también verdadero. Éxodo 17 del 11 al 12 lo menciona. Interesante, lo puedes leer. Siguiente afirmación, ¿verdadero o falso? Cuando el hijo pródigo regresó, su padre le dio una túnica y una corona. Es falso. Lucas 15:22 dice que le dio un anillo, unas ropas nuevas y un calzado nuevo. Siguiente afirmación, ¿verdadero o falso? David dice en los Salmos que el hombre malo tiene veneno de áspid debajo de sus labios. Y esto es totalmente verdadero. Salmo 140 del 1 al 3 lo menciona, así que cuidado con lo que decimos. ¿Verdadero o falso? La palabra dicha como conviene es como una naranja de oro en cuadro de plata. Y este es un dato falso, porque Proverbios 25:11 dice que es una manzana de oro en cuadro de plata. Siguiente afirmación, ¿verdadero o falso? El Espíritu Santo apareció como antorchas de fuego el día de Pentecostés. Y esto es falso. Hechos 2:3 menciona que repartió lenguas de fuego el día de Pentecostés. Siguiente afirmación, ¿verdadero o falso? David reinó 7 años en Jerusalén y 30 años en Hebrón. Esto es falso. Segundo de Samuel 5:5 menciona que fue al contrario. 30 años en Jerusalén y 7 años en Hebrón. ¿Verdadero o falso? La madre de Samuel le traía una túnica pequeña cada año. Y esto es verdadero. Primero de Samuel 2:19 menciona que así era. Vamos con la siguiente afirmación, ¿verdadero o falso? A David no se le permitió construir la casa de Dios porque era un hombre de paz. Y esto es falso. Primero de Crónicas 28:3 menciona que no se le permitió construir porque era un hombre de guerra. Siguiente, ¿verdadero o falso? En la parábola de la oveja perdida, el pastor deja sus 89 ovejas y va por la descarriada.
Y esto es falso. Mateo 18:12 dice que deja sus 99 ovejas y va por la descarriada. Siguiente afirmación, ¿verdadero o falso? La oración del Señor Jesús dice así: danos nuestro pan de cada día y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Eso es falso. Mateo 6:11 al 12 dice que también dice: perdona nuestras deudas como también perdonamos a nuestros deudores. ¿Verdadero o falso? Por 700 ciclos de plata, Abraham compró el campo de Macpela. Falso. Génesis 23:16 dice que fueron 400 ciclos de plata. Siguiente afirmación. ¿Verdadero o falso? Salomón pidió un corazón comprensivo para juzgar al pueblo de Dios. Y esto es totalmente verdadero. Primero de Reyes 3:9 lo menciona. ¿Qué tal esa petición? Siguiente afirmación, ¿verdadero o falso? Timoteo aconsejó tomar vino para ayudar con las enfermedades. Interesante dato y es verdadero. Primera de Timoteo 5:23 lo menciona, pero ojo, para ayudar con las enfermedades, no para embriagarse. Siguiente, ¿verdadero o falso? David beberá del fruto de la vid en el reino de Dios. Falso. Mateo 26:29 dice que Jesús no beberá del fruto de la vid hasta que venga en el reino de Dios. Siguiente, ¿verdadero o falso? Cuando Jesús era bebé permaneció en Egipto hasta la muerte de Herodes. Y esto es totalmente verdadero, lo menciona Mateo capítulo 2 versículo 15. Siguiente afirmación, ¿verdadero o falso? Abimelech fue salvo de la muerte por la oración de Abraham. Y esta afirmación es totalmente verdadera. Génesis 20:17 lo menciona, así que a orar por los demás. Vamos por la penúltima, ¿verdadero o falso? En Apocalipsis, espíritus inmundos salieron de la boca del dragón en forma de cabras. Falso. Apocalipsis 16:13 dice que salieron en forma de ranas. El libro de los Salmos contiene 140 capítulos. Falso, porque Salmos contiene 150 capítulos. Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no. ¿Falso o verdadero? Y esto es totalmente verdadero, claro que sí. Marcos 10 versículo 27, y nada más y nada menos que nuestro Señor nos lo dijo: lo que es imposible para el hombre, para Dios no es imposible. Siguiente pregunta: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Falso o verdadero? Y esto es totalmente verdadero. Nuevamente, Hebreos 11:6. Hablando de la fe, el famosísimo capítulo 11 de Hebreos. Así que acércate a Dios creyendo que Él existe, que es real. Siguiente pregunta: y ante todo, tened entre vosotros ferviente ira, porque la ira cubrirá multitud de pecados. ¿Falso o verdadero? Y esto es falso, obviamente falso, porque dice así: ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Es el amor el que cubrirá multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8. Siguiente pregunta: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Falso o verdadero? Y esto es totalmente verdadero. Primera carta a los Corintios 16:13. Entonces recuerda velar y estar firme en la fe. Caballeros, es momento de portarnos varonilmente y esforzarnos. Siguiente pregunta: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Moisés es el que va contigo. ¿Falso o verdadero? Y por obvias razones esto es falso. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengas miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no Moisés. Deuteronomio 31:6. Siguiente pregunta: Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Falso o verdadero? Vamos a ver, esto es totalmente verdadero. Juan 11:40. ¿Ustedes recuerdan en qué contexto dijo Jesús esto? Claro que sí, cuando hablaba con Marta, la hermana de Lázaro, que había muerto. Jesús iba a resucitarlo. Él debilita al cansado y le reduce las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Esto es falso o verdadero? Vamos a ver, y esto es totalmente falso, porque Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas
al que no tiene ningunas. Isaías 40, 29. Siguiente pregunta. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy así como el mundo la da. ¿Falso o verdadero? Y por obvias razones esto es totalmente falso. Dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. La paz del Señor es eterna, verdadera, perfecta. Juan 14, 27. Siguiente pregunta. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Falso o verdadero? Y esta sí te la sabías, ¿cierto? Esto es totalmente verdadero. Proverbios 17, 17. El amigo es como un hermano en tiempo de angustia. Así que ama a tu amigo. Siguiente pregunta. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar tristes contra las acechanzas del diablo. ¿Falso o verdadero? Y esto es totalmente falso. Dice así: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, no tristes, firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6, versículo 11. Siguiente pregunta. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Falso o verdadero? La respuesta es verdadero. Hebreos 4:12. Recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz y es como una espada de dos filos. Entra, penetra hasta donde nada puede llegar. Siguiente pregunta. Aclamad a Dios porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. ¿Falso o verdadero? Y esto es verdadero. Primer libro de Crónicas 16:34. Aclamemos a Dios porque Él es bueno, siempre bueno, porque su misericordia es eterna. Siguiente pregunta. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Falso o verdadero? Verdadera. Romanos 11:36. Creo que esta afirmación o este versículo no estaba difícil de resolver. Todo es de Él, por Él y para Él. Amén. Siguiente pregunta. Todo lo que haya muerto, alabe al Señor. Aleluya. ¿Esto es falso o verdadero? Vamos a ver, la respuesta es falso, falso. Salmo 156 dice lo contrario. Todo lo que respira, es decir, lo que tiene vida, alabe al Señor. Aleluya. Siguiente pregunta. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Falso o verdadero? Y esto es totalmente verdadero. Hebreos 10:24. Así que un saludo a aquellas personitas que han dejado de congregarse. Ánimo, ánimo y vuelve a tu congregación a recibir palabra de Dios. Siguiente, porque Salomón da la sabiduría y de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. ¿Falso o verdadero? Y esto es totalmente falso, falso. No es Salomón, es Dios el que da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Lo dice Proverbios capítulo 2, versículo 6. Siguiente pregunta. Pero sed oidores de la palabra y no tan solamente hacedores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Falso o verdadero? Vamos a ver, esta afirmación es totalmente falsa. Dice, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. Así que a poner por obra la palabra. Siguiente pregunta. Todo lo puedo en Cristo que me desalienta. ¿Esto es falso o verdadero? Tienen que reconocerlo, no lo pueden negar que esta estaba muy fácil. Esto es totalmente falso porque la Biblia dice en Filipenses 4:13, a ver cómo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siguiente pregunta, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Esto es falso o verdadero? Vamos a ver, esa también te la sabías, eso es totalmente verdadero. Salmo 119, 105, un versículo que sé que lo tienes de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Siguiente pregunta. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Esto es falso o verdadero? Y esto es totalmente verdadero. Póngale el sello, póngale la firma, Señor. Primera carta de Juan 1:9. Nosotros confesamos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Siguiente pregunta. ¿Os conformaréis a este siglo y no os transformaréis por medio de la renovación de vuestro entendimiento? ¿Esto es falso o verdadero? Pues esto es totalmente falso. Es al contrario. No os conforméis. No
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Siguiente pregunta. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Falso o verdadero? Vamos a ver, y la respuesta correcta es verdadero. Romanos 12:2, la parte que faltaba del versículo anterior. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Siguiente pregunta. Deja al niño decidir en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Esto es falso o verdadero? Falso, al contrario. ¿Cómo vamos a dejar los niños tan pequeñitos sin conciencia adulta elegir su camino? Dice, instrúyelo y cuando sea viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Penúltima pregunta. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. ¿Falso o verdadero? Vamos a ver, la respuesta correcta es verdadero. Claro que sí, el que sigue la justicia y la misericordia pues hallará la vida, la justicia y la honra. Proverbios 21:21. Así que no nos cansemos de hacer el bien. Y última pregunta. Porque Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Falso o verdadero? Y esto es falso, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda carta a Timoteo 1:7. ¿Verdadero o falso? Esaú estaba cazando mientras Jacob robaba su bendición. Y la respuesta es verdadero, está en Génesis 27:30, esta super historia. Vamos con la pregunta número 2. ¿Verdadero o falso? Aarón era el nombre del hermano de Moisés. Y esto es totalmente verdadero, lo dice Éxodo capítulo 7 versículo 1. Vamos por la tercera pregunta. ¿Verdadero o falso? Ahod mató a Eglón, rey de Moab. Y la respuesta es nuevamente verdadero, lo dice Jueces capítulo 3 versículos 15 al 25. Siguiente pregunta. Según las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, una ciudad sobre una colina puede ser escondida. Y esto es totalmente falso. Mateo 5:14 menciona lo contrario. Una ciudad sobre un monte no se puede esconder. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? La copa del faraón, 3 sarmientos y una vid eran elementos que aparecían en el sueño del copero. Y esta afirmación es verdadera, lo dice Génesis 40 versículos del 9 al 12. Siguiente pregunta. Responde verdadero o falso. El Salmo 24 contiene la frase: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y esta linda oración es falsa, lo dice el Salmo 23 en el versículo número 2. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Los filisteos ofrecían sacrificio a Dagón. Y la respuesta es verdadero, lo menciona Jueces 16 versículo 23. Vamos por la siguiente pregunta. Responde, ¿verdadero o falso? Ezequiel mató a un león con sus propias manos. Y esta afirmación es totalmente falsa. Jueces 14 del 5 al 6 menciona que fue Sansón. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? La madre de Ismael encontró una esposa para él en Ur. ¿Y qué dice la Biblia sobre esto? Que es totalmente falso. Génesis 21:21 dice que encontró esposa para él, pero en Egipto. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? Jesús dijo que no deberías ir si alguien te pide llevar la carga por 1 milla. Y esto es totalmente falso. Mateo 5:41 dice que Jesús nos enseña que si nos piden que llevemos la carga 1 milla, la llevemos 2 millas. ¿Verdadero o falso? Timoteo era un hijo de una mujer judía creyente y un padre griego. Este dato sobre Timoteo es totalmente verdadero. Hechos 16:1 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? La mujer con flujo de sangre llevaba 30 años enferma hasta que llegó Jesús. A ver, esto es totalmente falso. Mateo 9:20 dice que llevaba 12 años enferma. Siguiente pregunta, responde, ¿verdadero o falso?
Raquel fue el nombre de la mujer que escondió los espías en Jericó. Y la respuesta es falso. Josué 2 del 3 al 4 menciona que el nombre de esta mujer era Rahab. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? Los hipócritas aman orar en su dormitorio, es decir, en secreto. Y esto es totalmente falso. Mateo 6:5 dice que aman orar en las esquinas de las calles y en las sinagogas. Siguiente pregunta. Noé se embriagó luego de bajar del arca y labrar la tierra. Y la respuesta es verdadero. Génesis 9 del 20 al 21 lo menciona. Siguiente pregunta. Responde verdadero o falso. El libro de Abdías precede al libro de Jonás, es decir, está antes del libro de Jonás. Y este dato es totalmente verdadero. Abdías tiene un capítulo hasta el versículo 21 y luego sigue Jonás 1:1. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? Jonás estaba en el templo cuando oró a Dios en su angustia. Y la respuesta es falso. Jonás 2 dice que estaba en el vientre de un gran pez. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? Jesús estaba envuelto en lienzos antes de ser sepultado. Y este dato es totalmente verdadero. Lo menciona Juan 19, versículo 40. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? Pablo se encontró con Timoteo en Galilea. Vamos a ver, y este dato es totalmente falso. Hechos 16:1 dice que Pablo llegó a Derbe y a Listra y allí encontró a Timoteo. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? Cuando el rey Asa estaba joven, sus pies se enfermaron. Y la respuesta es falso. Primero de Reyes 15:23 dice que el rey se enfermó de los pies cuando estaba viejito. ¿Verdadero o falso? Después del libro de Filemón viene el libro de Santiago. Y la respuesta es falso. Después de Filemón viene el libro o la carta a los Hebreos. Siguiente pregunta. Responde verdadero o falso. Ananías curó la ceguera de Saulo. Y la respuesta es verdadero. Hechos 9:17 lo menciona, aunque sabemos que Ananías fue un instrumento del Señor. Siguiente pregunta, ¿falso o verdadero? Jonás fue tragado por un gran pez después de ser arrojado por la borda. Y esto es verdadero. Jonás 1:17 lo menciona. Y vamos por la penúltima pregunta. Responde verdadero o falso. El hermano de Pedro era Jacobo. Ambos eran hijos de Zebedeo. Y la respuesta es falso. Mateo 10:2 dice que era hermano de Andrés y no eran hijos de Zebedeo. Última pregunta, ¿verdadero o falso? Concentrados. Emmanuel significa Dios con nosotros. Recuerda, última pregunta. Verdadero. Mateo 1:23 lo menciona. Felicitaciones, contestaste 25 preguntas. No olvides comentarnos cómo te fue y sobre todo compartir, por favor. Aquí están nuestras redes sociales y recuérdenlo siempre, Cristo al comando.